Las amigas de mi esposa le decían que podía aspirar a más. Cuando una me lo dijo frente a ella y guardó silencio, supe que era hora de irme. Jamás imaginé que mi matrimonio terminaría de la forma en que lo hizo. Sin embargo, ahora que me siento a recordar cada detalle, puedo ver con claridad todas las señales que me llevaron al punto final, a ese día en el que preparé mi maleta, cerré la puerta detrás de mí y me fui. Estuve casado con Clara durante 8 años, y lo más doloroso de todo fue que el final no ocurrió en privado ni en un momento íntimo entre los dos, sino frente a sus amigas, aquellas a quienes siempre pareció querer impresionar más que proteger a su propio esposo. Clara y yo nos conocimos en la universidad. En aquel entonces, era una mujer dulce, solidaria, con quien compartía sueños y proyectos. Queríamos construir una vida juntos, y eso fue justo lo que comenzamos a hacer cuando nos casamos y compramos nuestra casa en las afueras. Pero con el paso del tiempo, especialmente después de que empezó a frecuentar a un grupo de mujeres del vecindario, todo cambió. Aquellas mujeres estaban casadas con hombres que ganaban muchísimo más dinero que yo. Mientras yo trabajaba como profesor de secundaria, algo que siempre fue motivo de orgullo para mí, ellas pasaban sus días entre almuerzos costosos, compras sin medida y charlas centradas en sus esposos, en sus trabajos, y en lo mucho que gastaban en vacaciones, autos y joyas. Clara comenzó a compararse con ellas, a comparar nuestra vida con la suya. Poco a poco, empezó a mostrar una especie de vergüenza hacia mí, hacia lo que yo hacía. Y eso dolía, porque cuando nos casamos, una de las cosas que más decía admirar en mí era precisamente mi vocación de enseñar, de formar a jóvenes. El grupo que frecuentaba lo conformaban Verónica, esposa de un abogado, Patricia, cuyo esposo era dueño de varios restaurantes, Marcela, casada con un médico, y Laura, cuyo marido trabajaba en bienes raíces y ganaba enormes comisiones vendiendo propiedades de lujo. Cada martes se reunían en nuestra casa bajo el pretexto de un club de café. Pero la verdad es que era una excusa para reunirse a criticar, a presumir y a alimentar una especie de competencia constante. Al principio, Clara me pedía que no estuviera en casa durante esas reuniones. Me sugería quedarme más tiempo en el trabajo o aprovechar para hacer mandados. Sin embargo, empecé a notar que después de cada encuentro con ellas, su actitud cambiaba. Se mostraba distante, molesta. Hacía comentarios sobre que necesitábamos una casa más grande o que tal vez yo debería buscar un empleo mejor remunerado. Y cuando intentaba preguntarle qué pasaba, simplemente me decía que nada, y se iba a dormir. Todo se volvió evidente hace unos 6 meses, cuando volví temprano a casa porque tenía una fuerte migraña. Al entrar, me encontré con todas ellas sentadas alrededor de la mesa de la sala, con sus bolsos de diseñador y su ropa elegante. Hablaban, como de costumbre, de sus maridos, de cuánto ganaban, de los autos que manejaban. Clara se puso visiblemente incómoda cuando me vio. Me presentó como si fuera la primera vez que nos encontrábamos, aunque ya las conocía de eventos en el vecindario. Verónica me saludó con una mirada de arriba abajo, con un tono que dejaba claro que interrumpía algo importante. Patricia apenas asintió, sin levantar la vista. Fui a la cocina a tomar agua para mi dolor de cabeza, pero desde ahí escuchaba los murmullos. Clara decía que yo había tenido un mal día en el trabajo. Cuando pasé nuevamente por la sala para subir a descansar, Marcela soltó un comentario en tono burlón sobre lo conveniente que debía ser tener vacaciones de verano, como los profesores. Quise explicar que los docentes no descansamos en verano, que usamos ese tiempo para planear clases, formarnos más, o incluso trabajar en otro empleo para completar el ingreso. Pero Clara se adelantó, cambió de tema y empezó a hablar de un nuevo restaurante que había adquirido el esposo de Patricia. Me fui a acostar, pero en la cabeza no dejaban de dar vueltas las miradas, los comentarios, la forma en que Clara parecía querer ocultarme. Desde ese día, la situación empeoró. Las reuniones del club de café se hicieron más frecuentes, y ya no intentaba programarlas cuando yo no estaba. Era como si quisiera que yo presenciara el contraste entre sus amigas y yo, como si disfrutara que me menospreciaran en mi propia casa. Los comentarios empezaron siendo sutiles, pero con el tiempo se volvieron más hirientes. Verónica hacía bromas sobre cómo los profesores no sabíamos nada sobre negocios o dinero. Patricia hablaba sobre joyas carísimas que su esposo le regalaba y luego miraba de reojo el anillo de compromiso de Clara, sencillo pero lleno de significado para nosotros en su momento. Marcela mencionaba constantemente lo duro que trabajaba su esposo para mantener a la familia, insinuando que yo no hacía lo suficiente. Laura hablaba sin parar de sus lujosas vacaciones y de lo importante que era disfrutar los placeres de la vida. Clara nunca me defendía. A veces incluso se sumaba a las críticas. Comentaba que deberíamos aspirar a más, que le gustaría poder darnos ciertos lujos. Hablaba del éxito de los esposos de sus amigas con una mezcla de admiración y desdén hacia nuestra propia vida, suspiros incluidos. Lo peor era que todas esas humillaciones ocurrían delante de mí, sin pudor, como si yo no existiera. Hablaban de bonos, ascensos y logros profesionales con una sonrisa condescendiente dirigida hacia mí. Y Clara asentía, como si estuviera completamente de acuerdo con sus opiniones. Intenté hablar con ella sobre cómo me hacían sentir en mi propia casa. Le dije que no era justo,
que esas mujeres eran crueles y que ella no hacía nada por detenerlas. Pero se limitaba a decir que estaba exagerando, que así hablaban las mujeres entre sí, que no debía tomarlo tan personal. Pero yo sabía que no era solo una conversación casual. Había intención en cada palabra. Lo notaba en las miradas cómplices, en los gestos. Y entonces llegó marzo. Ese día sigue grabado en mi memoria con claridad. Volví a casa temprano tras una jornada de reuniones escolares. Apenas crucé la puerta, escuché las voces en la sala. El club estaba reunido otra vez. Charlaban sobre una gala benéfica a la que asistirían con sus esposos. Comentaban sobre los vestidos carísimos que habían comprado y las donaciones que harían para impresionar a los asistentes. Fui a la cocina a prepararme un sándwich. Escuché desde ahí cómo Verónica decía algo sobre lo lamentable que era que no todo el mundo pudiera permitirse asistir a eventos como ese. Patricia se rió y añadió que hay personas que tienen otras prioridades. Cuando pasé por la sala rumbo a las escaleras, con el plato en la mano, Marcela me miró y comentó lo relajante que debía ser llevar una vida tan sencilla, sin las presiones de una carrera exigente. Lo dijo con una sonrisa, pero su tono era cortante. Laura agregó que cada quien está hecho para cosas distintas. Sentí como me ardía la cara de la vergüenza. Quise responder, pero antes de que pudiera decir algo, Clara soltó una risa y dijo que a veces se preguntaba cómo sería estar casada con alguien más ambicioso. Lo dijo en tono de broma, pero en la sala nadie se rió. Sabían que lo decía en serio. Todas se miraron entre sí, con sonrisas silenciosas y ojos brillantes. Entonces, Verónica miró a Clara y le dijo que ella era una mujer brillante, hermosa, y que seguramente podría haber elegido a cualquier hombre. Le preguntó si alguna vez se había imaginado cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones. El silencio se adueñó del cuarto. Todas las miradas se posaron en Clara, esperando su respuesta. Yo, de pie ahí, con mi plato en la mano, solo quería desaparecer. Clara me miró durante unos segundos, sin decir nada, y luego giró la vista hacia sus amigas. Con voz tranquila, dijo que prefería no pensar en comparaciones porque no eran justas, pero reconoció que, en ocasiones, se preguntaba cómo sería estar con alguien que pudiera ofrecerle más oportunidades y experiencias. Aclaró que me amaba, sí, pero que a veces sentía que nuestra vida juntos estaba llena de limitaciones. Sus amigas asintieron como si compartieran exactamente el mismo pensamiento. Fue Patricia quien tomó la palabra enseguida, asegurando que era importante que las mujeres tuvieran parejas que estuvieran a la altura de su nivel de ambición y sofisticación. Dijo que algunas personas simplemente tenían más impulso que otras. Entonces, Marcela intervino, añadiendo que era difícil crecer como persona cuando estabas al lado de alguien conforme con la mediocridad. Finalmente, Laura remató con que la vida era demasiado corta para conformarse con algo menos de lo que realmente se deseaba. Me quedé de pie, escuchando cómo mi esposa y sus amigas hablaban de mí como si fuera un obstáculo o una carga. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, algo que, sinceramente, creo que nunca logré reparar del todo. Cuando Clara volvió a mirarme, supe por la expresión en sus ojos que todo lo que decía era sincero y que esas ideas probablemente las había estado madurando desde hace mucho tiempo, sin decírmelo. Sin decir palabra, dejé mi sándwich sobre la mesa de centro, me puse de pie y dije que tenía que salir a hacer unos mandados. Me fui de casa sin despedirme de nadie. Conduje durante casi 2 horas, dando vueltas sin rumbo, dándole vueltas en la cabeza a lo que acababa de escuchar, tratando de entender en qué momento mi esposa había dejado de respetarme para empezar a verme como una vergüenza. Cuando volví esa noche, las amigas de Clara ya se habían ido y ella estaba en la cocina, como si nada hubiera pasado, preparando la cena. Le pedí que habláramos, y aceptó sin problema. Le mencioné que había escuchado todo lo que había dicho, sobre imaginar cómo sería su vida con otra persona, sobre sentirse limitada por estar casada conmigo. De inmediato se puso a la defensiva, afirmando que yo estaba sacando las cosas de contexto, que solo era una conversación casual entre amigas. Dijo que las mujeres hablaban todo el tiempo de situaciones hipotéticas, y que no significaba nada. Pero su mirada esquiva me decía que sabía muy bien que había cruzado una línea. Le expliqué que no se trataba únicamente de ese momento, sino del patrón que llevaba repitiendo desde hacía meses. Le dije que me dolía que nunca me defendiera cuando sus amigas soltaban comentarios despectivos sobre mi trabajo o nuestro estilo de vida. Le confesé que me sentía avergonzado, como si prefería estar casada con alguien como el esposo de Verónica o el de Patricia, hombres que podían comprarle cosas caras o llevarla a eventos exclusivos. Clara empezó a llorar y dijo que no era verdad, pero luego admitió que sí. A veces se sentía frustrada por no poder tener las mismas experiencias que sus amigas con sus esposos, viajes, cenas en restaurantes caros, compras sin mirar precios. Añadió que se sentía excluida cuando ellas compartían esas historias, que deseaba poder vivir eso también. Le respondí que entendía su deseo de tener cosas bonitas, que no me parecía mal aspirar a más, pero que la forma en la que estaba enfrentando sus frustraciones estaba dañando nuestra relación. Le dije que sus amigas estaban usando sus inseguridades para sentirse mejor con sus propias vidas, y que ella estaba permitiendo que eso la alejara de mí,
en vez de hablar conmigo sobre lo que deseaba. Clara replicó que sus amigas eran mujeres exitosas que sabían lo que era tener estándares altos, y que tal vez yo debería esforzarme más por mejorar nuestra situación en lugar de conformarme. Dijo que los esposos de todas ellas habían trabajado duro para llegar a donde estaban, y que tal vez el problema era que yo me estancaba en ser maestro, como si eso fuera lo único que podía lograr en la vida. La conversación se alargó durante horas. Los ánimos se fueron encendiendo poco a poco, hasta que ambos dijimos cosas de las que nos arrepentiríamos después. Clara seguía defendiendo a sus amigas, asegurando que solo intentaban motivarla a aspirar a más. Yo, por mi parte, intentaba hacerle ver que lo que realmente estaban haciendo era animarla a desear menos de mí. Las semanas siguientes fueron una mezcla incómoda de silencio y tensiones. Fingíamos que todo seguía como siempre, pero yo podía notar que Clara se alejaba cada vez más. Pasaba aún más tiempo con sus amigas, y cuando volvía a casa, hablaba de los logros y compras de sus esposos de una manera que dejaba claro que comparaba nuestras vidas. Los encuentros semanales de los martes continuaron. Empecé a quedarme más tiempo en la escuela o a ir al gimnasio con tal de evitar estar en casa cuando ellas venían. Pero a veces regresaba antes de lo esperado y alcanzaba a oírlas en la cocina o el salón, haciendo comentarios sobre mí, que me veían cansado, estresado, que quizás Clara debía buscar formas de motivarme para que tuviera más éxito. Una noche de abril, volví de una reunión con otros docentes y encontré a Clara sentada en la mesa del comedor con un montón de folletos sobre bienes raíces, autos de lujo y destinos turísticos. Me dijo que Laura le había pasado toda esa información sobre cómo podríamos mejorar nuestro estilo de vida, y quería que conversáramos sobre posibles cambios financieros. Revisé el material y me di cuenta de que todo lo que proponía implicaba gastar dinero que no teníamos o endeudarnos mucho más allá de lo que mi salario como docente permitía. Entonces sugirió que tal vez era hora de que buscara otra carrera, una que pagara mejor, o que consiguiera un segundo empleo para acercarnos al estilo de vida que llevaban sus amigas. Le respondí que me gustaba enseñar, que era bueno en ello y que no quería dejar un trabajo en el que sentía que realmente marcaba una diferencia, solo para comprar cosas que impresionaran a los demás. Le dije que si ella quería más ingresos, tal vez debería considerar trabajar también, en lugar de pasar los días en tiendas o cafés con mujeres que no hacían más que menospreciar nuestras vidas. Clara se enfadó. Alegó que los esposos de sus amigas ganaban lo suficiente para que sus esposas no tuvieran que trabajar, y que no era justo que yo esperara que ella lo hiciera solo porque yo no podía ofrecerle el nivel de vida que deseaba. Dijo que el problema no era ella, sino mi falta de ambición, y que sus expectativas no eran poco realistas, sino que yo era quien se conformaba con muy poco. Esa discusión se extendió hasta pasada la medianoche. En un momento dado, los dos dijimos cosas con la intención directa de herir. Clara expresó que estaba cansada de sentirse avergonzada cuando sus amigas compartían sus vidas, porque ella no tenía nada que pudiera compararse. Y yo le confesé que estaba harto de sentirme como una decepción en mi propia casa, por no poder competir con hombres que tenían prioridades y profesiones completamente distintas a las mías. A la mañana siguiente, apenas nos dirigimos la palabra, pero yo podía sentirlo, algo se había roto definitivamente. Clara tenía una actitud distinta, como si ya hubiese tomado una decisión y solo estuviera esperando el momento indicado para anunciarla. Ese momento llegó el martes siguiente. Tuve que regresar temprano a casa porque uno de mis alumnos había sufrido un accidente de tránsito y no me sentía con fuerzas para terminar la jornada. Al entrar, me encontré con la reunión de café en marcha. Pero esta vez, todas guardaron silencio al verme, como si justo antes de mi llegada estuvieran hablando de algo demasiado serio para continuar frente a mí. Apenas saludé y comencé a subir las escaleras, escuché la voz de Verónica llamándome desde la sala. Me pidió que regresara porque querían hablar conmigo sobre algo. El tono en su voz ya me indicaba que no sería una conversación agradable. Aún así, volví y me quedé de pie junto a la entrada, sin avanzar más. Verónica miró a las demás mujeres, luego me miró directamente y dijo que habían estado conversando sobre la situación de Clara y que estaban preocupadas por su bienestar emocional. Comentó que Clara era una mujer maravillosa, inteligente y con un gran potencial, y que merecía estar con alguien que estuviera a su altura, que la impulsara en lugar de limitarla. Patricia intervino entonces y mencionó que todas habían notado que últimamente Clara no se veía feliz, que era evidente que se sentía insatisfecha con su vida en pareja. Dijo que ella era demasiado leal y amable como para expresar directamente lo que sentía, pero que para quienes la conocían bien, era claro que necesitaba algo más en su relación. Marcela continuó explicando que habían estado animando a Clara a pensar seriamente en lo que realmente deseaba para su vida, que quizás había llegado el momento de plantearse si estaba con la persona adecuada para alcanzar sus metas y aspiraciones. Añadió que a veces las personas toman rumbos diferentes, que eso no implica culpa de nadie, pero que es importante reconocer cuando una relación ya no está funcionando. Laura, por su parte, asintió y comentó que Clara aún era joven, bella e inteligente,
y que no debería desperdiciar sus mejores años con alguien que no pudiera ofrecerle la vida que merecía. Dijo que todas ellas querían lo mejor para ella, y que a veces eso implicaba tomar decisiones difíciles sobre relaciones que ya no beneficiaban a ninguna de las partes. Durante toda esta intervención, miré a Clara. Estaba sentada en el sofá, cabizbaja, sin levantar la vista ni una sola vez. No dijo una palabra en mi defensa, ni les pidió que se callaran, ni que respetaran mi espacio. Esperé que hablara, que les dijera que no era apropiado, que esa conversación no correspondía, pero no lo hizo. Solo permaneció en silencio mientras sus amigas me decían que yo no era suficiente para ella. Finalmente, le pregunté directamente si también compartía esa opinión, si estaba de acuerdo con lo que sus amigas estaban diciendo sobre nuestro matrimonio. Me miró y me dijo que no sabía cómo responder, pero que últimamente había estado reflexionando mucho sobre si realmente queríamos lo mismo en la vida. Entonces Verónica añadió que Clara les había confiado que se sentía atrapada en una relación donde no podía crecer ni vivir las experiencias que deseaba, que no quería herirme diciéndolo en voz alta, pero que les había confesado que a veces pensaba que se había conformado con menos de lo que realmente deseaba cuando se casó conmigo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. La miré con incredulidad y le pregunté si en verdad había dicho eso. Clara rompió en llanto. Admitió que había estado confundida y frustrada, que había dicho cosas que quizás no debió decir, pero que sus emociones eran complejas y no sabía cómo manejarlas. Entonces Patricia tomó la palabra y dijo que Clara merecía estar con alguien a su nivel intelectual, que no era justo que ninguno de los dos permaneciera en un matrimonio donde uno sentía que se estaba conformando. Dijo que Clara era una mujer preparada, con mucho por ofrecer, y que necesitaba a alguien que la desafiara y le ofreciera oportunidades de crecimiento, no alguien que se sintiera cómodo con una vida sencilla. Esa frase, a su nivel, me golpeó como una bofetada. Ahí comprendí que todo lo que había venido notando durante los últimos meses en comentarios y actitudes había sido una preparación para esto. Clara ya no me veía como su compañero, sino como un obstáculo. Sus amigas habían logrado convencerla de que ella era demasiado para mí, de que merecía una vida mejor con otro tipo de hombre. Volví a preguntarle si realmente pensaba que yo no estaba a su altura. El silencio llenó la habitación. Todos los ojos estaban puestos en Clara, esperando una respuesta. Ella titubeó, y al final dijo que no lo veía como una cuestión de niveles, pero que sí sentía que tal vez estábamos en momentos distintos de la vida, que quizás nuestros caminos ya no coincidían. Dijo que sus amigas la habían ayudado a darse cuenta de que era válido desear más, y que tal vez ambos habíamos cambiado desde que nos casamos, lo cual nos hacía menos compatibles. Verónica asintió y dijo que no era culpa de nadie cuando dos personas crecen en direcciones opuestas, pero que era fundamental reconocer cuando una relación había llegado a su fin. Comentó que Clara aún estaba a tiempo de empezar de nuevo, de encontrar a alguien que pudiera darle el tipo de vida que realmente deseaba, y que yo también merecía estar con alguien que me valorara por quien era, no con alguien que deseara que fuera distinto. Permanecí de pie, escuchando cómo hablaban de mi matrimonio como si fuera un proyecto fallido que debía cancelarse. Y en ese instante entendí que Clara ya había tomado una decisión. Había optado por creer en las opiniones de sus amigas, por encima de lo que habíamos construido juntos. Les dije a todas que ya era suficiente, que no necesitaba que un grupo de mujeres me dijera, en mi propia casa, que no era digno de mi esposa. Añadí que si Clara sentía que se había conformado al casarse conmigo, entonces debíamos tener una conversación seria sobre lo que eso significaba para nuestro futuro. En ese momento, todas se miraron entre sí con una expresión de triunfo, como si hubieran conseguido lo que buscaban. Verónica dijo que a veces la verdad dolía, pero que era mejor enfrentarla que vivir en la negación. Patricia comentó que solo querían ayudar a Clara a encontrar lo que la hiciera feliz. Y Marcela afirmó que la querían demasiado como para verla desperdiciar su vida sintiéndose vacía. La miré por última vez y le pregunté si prefería que yo me fuera para que pudiera seguir hablando con sus amigas, o si quería que ellas se marcharan para que nosotros pudiéramos hablar a solas. Clara me miró a mí y luego a ellas, indecisa. Al final dijo que tal vez sería mejor que yo me tomara un tiempo para pensar. Y ahí supe que todo había terminado. Ella me estaba pidiendo que me fuera, en vez de pedirles a sus amigas que dejaran de entrometerse. Subí y preparé una maleta con lo necesario para unos días. Desde arriba, escuchaba sus voces apagadas hablando de lo ocurrido. Cuando bajé con mi bolsa en mano, Clara estaba en el pasillo, con la mirada perdida y los ojos enrojecidos. Le dije que me iría a casa de mi hermano para que tuviera el espacio que necesitaba para reflexionar, y que cuando estuviera lista para hablar, podríamos ver cómo continuar. Quiso decir algo, pero levanté la mano para detenerla. No necesitaba escuchar más excusas sobre cómo no era suficiente para ella, ni cómo se sentía atrapada en nuestra relación. Le dije que si realmente creía en todo lo que sus amigas le habían estado diciendo, entonces era evidente que ambos merecíamos algo distinto, una relación en la que nadie sintiera que estaba por debajo del otro. Pasé frente a la sala, donde las demás aún estaban sentadas, observando todo como si fuera una obra de teatro. Verónica me llamó y dijo que esperaba que entendiera que solo estaban tratando de ayudar. Me detuve un momento, me giré,
y le respondí que arruinar un matrimonio no era ayudar a nadie. Les dije que llevaban meses entrando a mi casa y haciéndome sentir como un intruso, como alguien insuficiente, y que habían logrado convertir a mi esposa en alguien que ya no me reconocía. Les dije que eran el tipo de personas que solo se sienten bien cuando hacen que otros se sientan mal, y que lamentaba profundamente por sus esposos, que seguramente vivían con mujeres que jamás se sentían satisfechas con lo que tenían. Laura quiso decir algo más, pero ya me estaba dirigiendo hacia la puerta. Les dejé claro que habían logrado lo que querían y que podían felicitarse entre ellas por destruir un matrimonio. Dije que esperaba que la nueva vida de Clara, junto a alguien que consideraran más digno de ella, les ayudara a sentirse mejor con sus propios problemas. Salí de esa casa y conduje hasta el apartamento de mi hermano Tomás, donde pasé los 3 días siguientes intentando asimilar lo ocurrido y reflexionar sobre qué camino tomar. Al contarle toda la historia, Tomás se enfadó bastante. Me dijo que las amigas de Clara parecían personas tóxicas que se alimentaban del conflicto ajeno. Según él, nunca le había gustado cómo Clara empezó a cambiar desde que frecuentaba a ese grupo de mujeres, y recordó que en las reuniones familiares ella parecía incómoda con nuestro estilo de vida, como si lo comparara todo con la vida de sus amigas. Tomás opinaba que una esposa de verdad habría defendido a su pareja, en lugar de permitir que otras personas la atacaran. Para él, Clara había demostrado quién era realmente al poner por encima de nuestro matrimonio la opinión de sus amigas. Durante esos 3 días intenté comunicarme con ella varias veces, pero no respondía a mis llamadas. Cuando finalmente contestó, me dijo que necesitaba más tiempo para pensar y que aún no estaba lista para hablar. Le pregunté si sus amigas seguían dándole consejos sobre nuestra relación, y se puso a la defensiva, afirmando que necesitaba apoyarse en quienes se preocupaban por su bienestar. Aquella respuesta dejó claro para mí que Clara no tenía intención de luchar por nuestro matrimonio ni de marcar límites con sus amigas. Iba a seguir permitiendo que influyeran en nuestras decisiones como pareja. Comprendí que, incluso si lográbamos arreglar las cosas de forma temporal, la situación se repetiría mientras ella siguiera dando más peso a lo que decían sus amigas que a nuestra relación. Pasé una semana entera recordando los buenos momentos que habíamos compartido durante nuestros 8 años juntos, tratando de encontrar una salida posible. Pensé en la mujer con la que me había enamorado en la universidad, la misma que me apoyaba mientras me preparaba para ser maestro. Y me pregunté en qué momento había comenzado a ver mi profesión como un motivo de vergüenza, y no de orgullo. Pero cada vez que consideraba darle otra oportunidad a lo nuestro, volvía a mi mente la imagen de Clara sentada en silencio mientras sus amigas me decían que yo no era suficiente para ella, sin decir nada para defenderme. También recordaba cómo me pidió que fuera yo quien se marchara, en lugar de pedirles a ellas que se fueran. Me di cuenta de que la mujer con la que me casé ya no existía, y que la persona que era ahora, moldeada por la influencia de ese grupo, no era alguien con quien yo pudiera construir un futuro. Solicité una cita con un abogado de divorcio que me había recomendado un colega del instituto. Estuve casi 2 horas contándole con detalle todo lo que había sucedido en los últimos meses. El abogado me dijo que lo que describía era un tipo de abuso emocional, y que las amigas de Clara habían llevado a cabo una especie de campaña para debilitar mi autoestima y deteriorar mi matrimonio. Aunque no teníamos hijos ni bienes complicados que dividir, igual era necesario iniciar el proceso legal y entregarle a Clara los documentos correspondientes. Según él, era probable que Clara no se opusiera al divorcio, ya que por lo que yo le había contado, ella ya había expresado su descontento y vacío emocional dentro de la relación. Firmé los papeles ese mismo día, y el abogado me aseguró que se los harían llegar a Clara en los próximos días. Cuando recibió los documentos, me llamó de inmediato. Lloraba, preguntándome por qué había tomado una decisión tan drástica sin intentar antes arreglar las cosas. Le respondí que su postura había quedado clara cuando decidió ventilar nuestros problemas con sus amigas en lugar de hablarlo conmigo, y cuando aceptó sin protestar que me dijeran que no estaba a su altura. Me dijo que no había querido que todo llegara tan lejos, que simplemente se sentía confundida. Pero yo ya no veía posible seguir. Le expliqué que no podía seguir casado con alguien que me consideraba un error en su vida y que no soportaba seguir viviendo en un ambiente donde era constantemente juzgado y minimizado. Me pidió que intentáramos ir a terapia de pareja o que al menos habláramos más a fondo. Le respondí que el problema no era de comunicación ni de falta de diálogo, sino que ella había perdido el respeto por mí, y había permitido que otras personas la convencieran de que nuestra vida juntos no valía la pena. Clara insistió en que sus amigas solo habían intentado ayudarla a entender por qué se sentía infeliz, y que quizá le habían dado malos consejos, pero eso no significaba que nuestra relación tuviera que terminar. Le contesté que las buenas amistades animan a hablar con la pareja y a resolver los conflictos en conjunto, no a imaginar cómo sería la vida con otra persona. Le recordé que durante meses, sus amigas me habían hecho sentir un intruso en mi propio hogar, y que ella no solo lo había permitido, sino que lo había reforzado. Le dejé claro que una relación no puede sostenerse si uno de los dos permite que terceros ataquen constantemente al otro, y que yo merecía algo mejor de lo que teníamos. El proceso de divorcio duró unos 8 meses, tiempo en el que tuvimos que repartir los bienes y decidir qué hacer con la casa. Finalmente,
Clara compró mi parte con un préstamo que le hicieron sus padres, y yo usé ese dinero para dar la entrada de un pequeño apartamento cerca del instituto donde daba clases. Durante ese tiempo, apenas tuve contacto con ella, salvo a través de nuestros abogados. Aún así, supe por amigos en común que seguía reuniéndose con sus conocidas del club de café y que ellas la acompañaban durante todo el proceso de separación. Algunas personas me dijeron que Clara parecía incluso aliviada con el divorcio, lo cual me confirmó que había tomado la decisión correcta. También me enteré de que Verónica comentó que Clara estaría mejor sin alguien que no supiera valorarla, y que Patricia aseguraba que no tendría ningún problema en encontrar a alguien más adecuado una vez que estuviera lista para rehacer su vida. Nada de eso me sorprendió. Sabía que esas mujeres probablemente celebraban haber logrado destruir nuestro matrimonio. Me mudé a mi nuevo apartamento y empecé a reconstruir mi vida en solitario. Y, para mi sorpresa, me sentí más libre de lo que había imaginado. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado cuidando cada palabra y cada acción para intentar agradar a personas que ya me habían sentenciado como insuficiente. Sentí alivio al estar en un lugar donde podía ser yo mismo, sin juicio constante. Unos 12 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, me encontré con Marcela en el supermercado. Me saludó como si fuéramos viejos amigos, con una sonrisa fingida, preguntando cómo estaba y asegurando que esperaba que no quedaran resentimientos. Me miró con sorpresa cuando no mostré demasiado entusiasmo. Le dije, sin rodeos, que responsabilizaba a ella y a sus amigas por el fin de mi matrimonio, que consideraba que eran personas manipuladoras a las que les encantaba meterse en la vida de los demás para generar caos. Marcela se puso a la defensiva, alegando que solo habían querido ayudar a Clara a entender lo que sentía, y que no era culpa suya si nuestro matrimonio tenía problemas. Le dije que todas las relaciones tienen dificultades, pero que en vez de alentarla a resolverlas conmigo, su grupo había convertido esas diferencias en excusas para buscar a alguien mejor. Le recordé que durante meses me hicieron sentir como un extraño en mi propia casa, y que la influencia de su grupo fue cruel y destructiva. Ella insistió en que Clara fue quien acudió a ellas en busca de apoyo, como lo haría cualquier amiga. Le respondí que las verdaderas amigas habrían impulsado el diálogo con su esposo, no la fantasía de una vida con otro hombre. La conversación terminó con Marcela alejándose molesta, y yo sintiéndome aliviado por haber dicho al menos una vez lo que pensaba de ellas. Seguramente después se reunirían y hablarían mal de mí, tachándome de amargado, pero ya no me importaba. Había dejado de intentar ganarme su aprobación. Un año más tarde, supe que Clara había empezado a salir con alguien nuevo. Según comentaban, sus amigas estaban encantadas porque era un empresario exitoso, capaz de ofrecerle el tipo de vida que ellas siempre habían dicho que merecía. Esa noticia me dejó una sensación agridulce, pero también me enteré de que a su nuevo novio no le agradaban esas amigas, y que las consideraba demasiado entrometidas. No pude evitar sonreír al imaginarme que, tarde o temprano, Clara tendría que elegir entre complacer a sus amigas o cuidar su nueva relación. Esperaba que esta vez hiciera una mejor elección. Al final, las amigas de Clara tenían razón en una cosa, no estábamos en el mismo nivel. Pero se equivocaron al pensar cuál de los dos estaba conformándose con menos de lo que merecía.